¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos en Chat Político, nueva edición. Bienvenidas, bienvenidos a ustedes que están ahí del otro lado. Estamos ya cerrando este 2022 y hemos tocado distintos temas durante todo este ciclo de este año. Aquí en Chat Político hemos tenido invitados para desarrollar distintos temas de interés. Y nos planteábamos qué tema era importante, ¿no? Porque desde el lugar de ciudadanos y ciudadanas, a través de la evaluación que hacemos de las políticas públicas, de los servicios, somos los que en definitiva a través del voto evaluamos por ahí esas políticas. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a analizar como corresponde con un profesional, pero nos parecía importante también hacer un repaso de qué ha pasado con los servicios públicos en los últimos años, al menos a partir de la restitución de la democracia en nuestro país. Así que vamos a hacer un repaso, podríamos decir cronológico. Hemos decidido de alguna manera en ese repaso contarles a ustedes cómo fue cambiando la situación de los servicios públicos en la Argentina. Y vamos a irnos a mediados de la década del 80, durante la gestión de Raúl Alfonsín, que se inició en la Argentina un debate bastante particular sobre la necesidad de transferir actividades que estaban en manos del Estado al sector privado, ¿sí? Para transformar las dos grandes empresas estatales, que era por un lado Aerolíneas y Entel, la empresa de teléfonos. Sin embargo, se promovía el Estado como un elemento fundamental en el control de la economía. La falta de control de variables clave para el bien público y hasta la pérdida de la soberanía se esgrimieron como sustento para mantener fuerte presencia del Estado en la vida de los y las argentinas. Los cambios tuvieron que esperar un poco hasta la asunción del presidente Menem, cuando su gobierno, y muchos se deben acordar, se lanzó a una carrera privatizadora, muchas veces dejando de lado el necesario debate sobre la mejor manera en que se debían hacer las privatizaciones y sobre todo sin planificar el papel que desempeñaría a partir de esas privatizaciones el Estado. Muchos servicios públicos pasaron a manos privadas en ese momento y durante el gobierno de Menem, y fue en poco tiempo. Primero las telecomunicaciones, después el transporte aéreo, la provisión de agua, gas y electricidad y tantas otras actividades menores que estaban en poder del Estado. La sociedad argentina en ese momento comenzó a percibir una mejora en la prestación de estos servicios, entre comillas, y las empresas concesionarias mejoraron la rentabilidad de los servicios que en manos públicas generaban un supuesto déficit. La década del 90 fue mostrando también otra faceta. La sociedad había comenzado a comprender que se hacía necesario en ese entonces terminar de redefinir un nuevo rol del Estado en una economía en buena parte desregulada, regulando, por supuesto, y controlando la prestación de los servicios públicos. Es ahí cuando nacen los entes reguladores, con el objeto básico de controlar a las empresas que estaban prestando los servicios, distintos servicios públicos, en lo que se refiere a las obligaciones, a ver si realmente cumplían ese rol. En este punto es cuando surgen nuevas problemáticas, las condiciones contractuales como los marcos regulatorios. Se aprobaron con diferentes niveles de apuro y con insuficiente base de estudios económicos, técnicos y legales. Por ello, en los últimos años se han comenzado a apreciar las consecuencias de esas deficiencias cuando se armaron justamente estos marcos regulatorios en los contratos. Por un lado, los usuarios comenzaron a cuestionar ciertos aspectos tarifarios y también cómo se prestan los servicios, algunos por lo menos, y por otro, las nuevas concesionarias han planteado la necesidad de cambios en los contratos. Más allá de esto, la realidad es que muchos de los actuales contratos entraron en proceso de renegociación en la etapa final del gobierno de Carlos Menem, y hasta se manifestaron algunas dudas en las transparencias del obrar de ciertos funcionarios. La renegociación de un contrato administrativo no es sino una buena ni mala en sí misma, el hecho ese, ¿no? Todo depende de las nuevas condiciones que se establezcan y de la adecuación de estas a una mejor satisfacción del interés público, sobre todo. ¿De qué debe ser el sinónimo el control de orgullo? Y es deseable que se pueda predicar en la Argentina que en una empresa controlada por el Estado sea una empresa segura y eficiente. Otras, por el contrario, no brindan satisfacción al comprobarse que los servicios prestados en la actualidad son notoriamente superiores a los que se brindaban en la etapa en la que eran públicos. Lo cierto es que, y en definitiva, tanto empresas como Estado deben regirse por el principio de brindar soluciones al usuario, en el caso
caso de las empresas privadas, y al ciudadano en el caso de que sea el Estado el que preste ese servicio público. Es el usuario o ciudadano quien debe sentir que los impuestos pagados y las tarifas que se abonan por los servicios mejoran sus condiciones de vida. De ahí la importancia de conocer la satisfacción que tiene o no el destinatario final de estos servicios públicos. Argentina tiene una historia muy importante en relación a este tema, porque ustedes saben, algunos servicios que fueron privatizados en definitiva terminaron volviendo al Estado por una cuestión de necesidad y porque realmente no era lo que se esperaba, o al menos en esos contratos no se dieron las condiciones suficientes para garantizar que el servicio fuera bueno. En el camino, nosotros, que la pasamos bien o la pasamos mal, y hoy por hoy también debemos decir, tenemos servicios que siguen siendo malos en la Argentina. También ahí está el tema de si las empresas que se hicieron cargo cumplieron, si realizaron inversiones como deben hacerse para prestar un buen servicio. El debate siempre está, pero lo cierto es que los que pagamos las consecuencias de si se hacen mal somos nosotros, los usuarios o consumidores. De eso vamos a estar hablando, de lo que opinan los mendocinos y las mendocinas de los servicios públicos, también de cómo no solamente de las empresas privadas, sino también de los servicios públicos en general, esos que prestan el gobierno a través de los servicios de salud, por ejemplo, o algún otro tipo de prestación. Lo vamos a hacer con Rubén Savi, que es analista político, que en un ratito lo vamos a tener acá con nosotros a través de una videollamada. Así es que le decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado, porque enseguida regresamos con más Chat Político. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de políticas públicas, de servicios y de la imagen que tienen justamente estos ítems en la opinión pública, y en este caso también dijimos que íbamos a convocar a un especialista en el tema, al menos es quien tiene una visión un poco más clara, ¿no? Más allá de la opinión que podamos tener nosotros como usuarios o, digamos, aquellos que estamos de alguna manera afectados por estos servicios, mejor la visión de aquellos que analizan cuál es la opinión en general de la gente. Tenemos a Rubén Savi, que es analista político, y nos va a hablar de este tema. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a ir hablando de una encuesta que han hecho ustedes y que además va a servir de base para entender cuál es la opinión que tenemos hoy los argentinos, argentinas y los mendocinos y mendocinas en relación a este tema, que no es menor, porque los servicios son parte de nuestra vida diaria y obviamente cómo se prestan, cuál es la percepción que tenemos también es válida incluso para evaluar una gestión, ¿no? Eso se tiene en cuenta, digo, a la hora de... Hay un gobierno, según los servicios cómo los prestan, es también cómo evaluamos una gestión. Exactamente, Claudia. Hace un tiempo nos comunicamos y hablamos de temas netamente políticos. Sí. Y bueno, entre una de las cosas que habíamos visto era que más del 80% de las personas o de los mendocinos decía que no podían llegar a fin de mes. Sí. Entonces, bueno, nos involucramos con algunas cuestiones como tema de gastos personales. Empezamos a analizar un poquito más. La semana pasada hicimos una encuesta presencial en el Gran Mendoza, en donde analizamos gastos personales, valoración de servicios públicos, cómo percibe la gente, el mendocino, la situación actual del país, la sensación, más allá de lo que nos diga el gobierno nacional, de cuál es el aumento de la canasta básica, en dónde la gente percibe que está el aumento de la canasta básica. Nos metimos en temas muy, muy trascendentales para la vida política mendocina, que es el gasto público, cómo achicar o no el gasto público en Mendoza, un tema que viene en agenda desde la gestión de Cornejo y Suárez, y otro que es no menor, que es el tema de la minería. Y para terminar, preguntamos a la gente cuáles son los desafíos que las personas que viven a diario la vida cotidiana mendocina tendrían para el 2030, más allá de lo que le proponga una campaña política. Buenísimo, entonces vamos a meternos de lleno en justamente la opinión de los mendocinos y mendocinas. Empezamos con
Un tema que el otro día también veía una información nacional y te cuento, Rubén, con respecto a las perspectivas para el verano, porque uno entiende que llega esta época del año y decís, che, quiero irme de vacaciones, empezás a armar, incluso algunos ya empiezan antes. Llegan de las vacaciones anteriores y ya empiezan a armar las que vienen, ¿no? En este caso las vacaciones que corresponderían al año pasado, que uno siempre las toma al año siguiente, pero digo, muchos resuelven incluso tomar hasta créditos para poder irse de vacaciones. Y en este caso la pregunta era si las familias tenían pensado irse de vacaciones. ¿Y cuál fue la respuesta, Rubén? Mira, Claudia, la verdad que para sorpresa nuestra hay un 53 que no se iría de vacaciones y un 7 que sí tiene pensado irse de vacaciones, lo cual condice mucho con lo que vos decís. Estas personas, obviamente, endeudadas o no endeudadas, creo que son derechos o algunas banderas políticas que en algún momento se tomaron para decir, bueno, la gente trabaja todo el año y es el derecho, si no la tiene 2 veces al año, por lo menos tenerla una vez al año. Tal cual. Pero empezamos a desagregar, y eso es lindo que tiene esta encuesta, porque empezamos a ver quiénes son los que se irían de vacaciones. Obviamente hay una franja etaria que es de 16 a 22 años que quizás no decide por sí misma irse de vacaciones, claro, pero después la económicamente activa, que podría empezar de los 23 a los 54 años, sí tiene pensado irse de vacaciones, una franja mucho más grande de 39 a 54 que sí se va a ir de vacaciones. Pero nos llama la atención esta última franja de 55 a 73 años que está bastante imposibilitada de irse de vacaciones, y esto coincide mucho con las personas jubiladas que han entrado en una franja de límite con la precariedad o con la pobreza. Está claro que tiene que ver con eso, con el poder adquisitivo, con esto que se ha ido perdiendo y con, además, esta situación económica. Hoy en día viajar es caro, está claro. Bueno, de hecho también si tenemos que hablar un poco de lo que uno entiende es el destino propio de los argentinos, que en el caso de los mendocinos puede ser Chile, pero digo, el promedio suele ir a la costa atlántica, Mar del Plata, y habían datos también de que hace un par de meses atrás la expectativa era muy fuerte, pero después fue la realidad la que golpeó y empezaron a admitir desde el sector turístico de Mar del Plata y desde el sector inmobiliario que las reservas no eran la que ellos esperaban. Bueno, está relacionado con esto, ¿no? Con que... Sí, es también eso que decís bien vos, Claudia. Obviamente el turismo va a ser muy para el argentino nacional, obviamente, por los costos, los valores y la financiación que tiene este tipo de viajes. Pero obviamente se va a movilizar mucha gente, pero va a ser un turismo muy interno y quien tenga posibilidad, obviamente, de poder irse. Quien decida irse al exterior es la misma cantidad de personas que tienen el poder adquisitivo para poder irse al exterior, como las personas que hemos visto que se ha ido al Mundial de Fútbol a Qatar, sí. Pero la verdad que ese porcentaje de gente que ha podido viajar al exterior, que ha podido hacer frente al dólar Qatar, etcétera, no es la mayoría de los argentinos, pero acá estamos analizando más al mendocino que al resto del país. No, y además hay que tener un dato presente, ¿no? Que en el caso que si querés viajar al exterior, estás imposibilitado de pagar, por ejemplo, una estadía o un pasaje en cuotas para viajar afuera. Digo, aquel que lo puede hacer, lo tiene que hacer con, digamos, un desembolso en un solo pago, porque si no realmente es imposible. Digo, a la limitación económica de bolsillo, digo, también hay otras restricciones que no lo permiten. Y en el caso de si hacemos turismo en Argentina, será un poco más gasolero. Uno entiende, ¿no? Esto de aprovechar los fines de semana largo, que más de uno lo habrá hecho, si pudo, de viajar, porque entiende que ese viaje largo de 10 días tal vez o 15 no lo va a poder hacer. Totalmente. Y esto es una cuestión de oferta y demanda, Claudia. En definitiva, si la gente no viaja al exterior, obviamente el comercio, digamos por así, argentino va a encarecer, y la gente que no puede viajar al exterior va a viajar internamente, pero el producto, por así llamarlo, a todo lo que es el turismo, va a ser un poco más caro.
Sin duda. Bueno, otra pregunta que hicieron ustedes, que es parte de la encuesta, el tema del uso del plástico, de la tarjeta, las tarjetas de crédito. ¿Cómo fue el resultado de esa pregunta que le hacían a los encuestados? Todos son resultados porque uno plantea ciertas hipótesis antes de hacer estas encuestas o entrevistas, y tenemos un 57% de que no usa las tarjetas de crédito contra un 43% que sí, pero cuando desagregamos empezamos a ver que de los 39 a los 73 años, que es, vuelvo a repetir, la clase económicamente activa, sí, usa la tarjeta de crédito en un 66%, es muy alto, muy alto. En esa franja. Cuando empezamos a desagregar un poquito la pregunta, descubrir que el 20% de esas personas lo usa para supermercado es muy alto. Es muy alto y preocupante porque ya la gente no lo está usando en productos de equipamiento para el hogar, o algunas otras cosas que por lo general se solía hacer en la clase media argentina, y en definitiva está, digamos, haciendo esa rueda mensual de gastar en supermercado, pagarlo en el caso de que se pueda pagar. Nos llevamos en ese 57% que no la usa la tarjeta, en gente que no puede acceder al plástico, ya sea por la edad o porque no tiene las condiciones laborales para acceder a una tarjeta de crédito, pero en definitiva, si nos ponemos a analizar que hay un 20% que lo usa para el supermercado y el otro 14%, cuando preguntábamos, los encuestadores preguntaban para qué eran los otros gastos, eran en prendas, equipamientos para el hogar, y algunos para educación, que también obviamente es lo que la gente antes lo tenía en el presupuesto mensual. Bueno, ahora lo que excede el presupuesto mensual, o por lo menos lo que no puede pagar, ya lo involucra con la tarjeta de crédito, algo que es novedoso también para la economía de una persona argentina. No dejan de ser indicadores de la realidad que viven los hogares, ¿no? Estas encuestas, porque bien decías vos, si hay un aumento del uso de la tarjeta que va destinada a los gastos de alimentos y de educación, es porque, como también bien decías vos, a ese presupuesto que puede ser fijo o no, pero que uno tenía como de base para moverse el resto del mes, no está rindiendo como tal vez rendía antes. Digo, es triste pensar en que la gente tiene que recurrir al plástico para eso, cuando antes lo usábamos para comprar una heladera, y hoy, si la tenemos que usar para comprar una heladera, no nos da el límite de esa tarjeta para hacerlo, que es otro también dato para tener en cuenta, ¿no? Totalmente. Mucha gente, yendo a lo que vos decís, usa el plástico y está pagando el mínimo. Lo cual, obviamente, los intereses bancarios que estamos teniendo con estos niveles de inflación son preocupantes, y ya cuando se empieza a pagar el mínimo es un problema que ya tiene el consumidor, porque en definitiva, con solo deber una o dos cuotas de pago mínimo, las tasas de intereses son muy grandes. Bueno, te cuento, Rubén, que nos vamos a ir a una pausa. Enseguida vamos a seguir hablando, porque nos vamos a meter ya de lleno en el próximo bloque al tema servicios. Así es que te pido que te quedes ahí. Le cuento a quienes nos están viendo que estamos en Chat Político y que nos pueden seguir viendo en el 30 de la TDA. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. Seguimos hablando de la opinión que tenemos sobre los servicios y las políticas públicas, y lo hacemos en este caso con Rubén Savi, que es analista político, quien además ha llevado adelante una encuesta con su equipo de trabajo, el cual ha arrojado interesantes resultados aquí en la provincia de Mendoza. Además, es una encuesta reciente, así es que nos interesa mucho seguir ahondando en esto. Rubén, bueno, dijimos que nos íbamos a meter específicamente con el tema de los servicios en general en Argentina. La pregunta que hacían ustedes: ¿cuál es la calidad de los servicios que tienen los servicios en la Argentina? ¿Cómo fue la respuesta de la gente a esta encuesta? Ahí, Claudia, una de las principales cosas, como decíamos en la parte anterior de la entrevista, es nosotros en la encuesta anterior que tratamos de medir imagen de políticos, pero la imagen del político, ¿cuál es el sustento que tiene la imagen del político? Es obviamente en la prestación de los servicios básicos, lo que la gente necesita. Sí, entonces, es la mejor carta que tienen de presentación, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, nosotros en esta encuesta, que ahí, corrijo, no es Argentina, sino Mendoza. Mendoza, y sí. Medimos Gran Mendoza, medimos servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas.
y la salud pública separada de la privada, porque percibíamos en el análisis que hacíamos en el equipo que la salud pública y privada tenía una diferenciación. Después los servicios de teléfono e internet, y nos metimos de lleno en los servicios municipales para ver si tenía alguna relación la medicina que tenían los intendentes con la de los servicios municipales. Dentro de los servicios, bueno, la realidad es que los servicios están muy bien valorados, al menos lo que se mide en el Gran Mendoza. La media está en el 53%. Vamos a tener en claro que dos servicios que están por la media, debajo de la media, son los servicios de salud y servicios municipales. Bien. Dentro de lo que vamos a ir viendo, obviamente el agua está con poca valoración, porque donde hemos medido hay muchos lugares que no tienen red corriente de agua y algunos servicios de cloaca que no se están prestando con eficiencia, y específicamente en algún municipio, que es el único del Gran Mendoza que presta el servicio de agua y cloaca, que es en el departamento de Maipú, todavía tienen algunas deficiencias en los servicios. Bien, para tenerlo presente. La otra pregunta es, bueno, vos decías que se había prestado atención en algunos ítems relacionados con los servicios públicos, y el tema de la salud decías que estaba debajo del promedio, ¿no? De esa media que ustedes habían trazado. ¿Qué opinión concreta tienen los mendocinos en relación a esto? Mira, cuando medimos salud pública y privada, obviamente tenemos en la salud privada un 32% de no sabe, no contesta, porque es básicamente la gente que usa la salud pública y no conoce la salud privada. Sin embargo, la salud pública está bien valorada, pero le sigue el malo con un 23%. Y obviamente esto es un tema netamente de oferta y demanda. Mucha gente se salió de la salud privada por el tema de costos, por el tema de no poder afrontar, digamos, lo que ahora es una prepaga o una salud que antes el mendocino de clase media accedía, pero con los aumentos que se han dado a nivel nacional de estos servicios esenciales, digamos, que aunque sea la gente, para no acudir a un centro de salud o a un privado, iba a un tipo de salud privada, pero en definitiva la oferta, digamos, sigue siendo la misma cantidad de efectores públicos, con la misma cantidad de médicos, pero ha incrementado la cantidad de usuarios del sistema de salud. A eso quería remitirme un poco, porque también está en la misma encuesta la evaluación de la salud privada. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos que salieron del circuito de tener una prepaga o alguna obra social se fueron al sistema público, pero también hay que decir que las obras sociales, sobre todo las de medicina prepaga, la cobertura de salud de medicina prepaga, empezó a cambiar el servicio, porque ante la inflación ellos decían que en un momento, en el año de la pandemia, no les permitían los aumentos que ellos esperaban, y de alguna manera a partir de esa situación empezaban a cobrarte un coseguro o a reducir la cartilla de beneficios. Digo, eso también ha sido una evaluación que ustedes han tenido en cuenta en la encuesta, ¿no? Sí, totalmente. Es un tema que se nombra mucho, tanto desde el sector de la salud como desde las personas. Ha habido esa presencia o esa notoriedad de que post pandemia el servicio de salud ha tenido estos coseguros en el ámbito privado. Lo cual no lo miran con buenos ojos, digo, porque si pagas una cuota alta, uno entiende que el servicio debe ser lo mejor posible, ¿no? Exactamente. Y hay servicios de salud privada que pueden acceder, digamos, de calidad y con poca oferta, digamos, digamos, que tenga poca demanda o poca gente que asiste a esos centros asistenciales de mucha calidad, pueden acceder muy pocas personas. Claro, hay que tener presente eso también. Bueno, otro de los servicios que uno evalúa y que creo que también hace que de pronto los vayamos cambiando es el tema del servicio del internet y la telefonía. Pero a veces no es por la calidad del servicio, sino a veces es por el costo, me parece, ¿o no? Sí, mira, en el Gran Mendoza nosotros quisimos analizar mucho esto, porque con la presencia de la fibra óptica, se ha ensanchado, digamos, la banda, o por lo menos la cantidad de internet presente en los hogares,
Hoy es un servicio que se puede considerar, digamos, después de la pandemia como muy, muy utilizado. Sí. Tiene una valoración positiva muy buena porque en departamentos como Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y algunos lugares de Maipú y Las Heras ha llegado este servicio, pero en definitiva no ha llegado todavía a todos lados. El servicio ha mejorado un montón, pero quienes valoran como negativo este servicio de Internet son aquellas personas que tienen algún servicio, pero con menos banda, digamos, de Internet o poca capacidad para la respuesta, digamos, para los servicios que requieren. Y vuelvo a repetir, es un tema que atraviesa indirectamente la encuesta. Post pandemia hemos tenido muchos cambios, incluido el tema de la salud, incluido el tema de Internet también ha sido bueno, sin duda son como termómetros, ¿no? Y bueno, lo decíamos por ahí, no cambio el servicio porque entiendo que la mayoría hoy están ofreciendo buena calidad de conectividad, pero sí por ahí el tema, lo que nos hace tomar esa decisión de cambiar es el bolsillo, en definitiva, ¿no? Y además hay que decir que los servicios de telefonía móvil, de internet por satélite o por cable, más el internet también, han sufrido aumentos muy significativos, lo cual de alguna manera también nos hace determinar a ver si seguimos con una compañía o nos vamos a otra. Totalmente, totalmente. Mirá, la realidad es que podríamos haber medido servicios de cable, pero el servicio de cable ya casi ni existe. La gente ha prescindido muchísimo sí. Y por eso no lo medimos. Y tomamos ya como un servicio esencial el servicio de Internet, porque hoy la gente depende mucho desde su trabajo en casa, desde de la tarea que tiene que hacer con sus chicos para la escuela, o algunas funciones de recreación, que digo, hay mucha gente que ya nos dice que no puede salir, ya lo vamos a ver más adelante en la encuesta, pero que no puede salir y al menos tiene, qué sé yo, algún servicio de streaming para tener alguna recreación en su domicilio. No, y aparte está claro que este tipo de servicio, el Internet, al tener la posibilidad de con las plataformas tener acceso a televisión o a programas o a películas, ha desplazado lo que en algún momento nosotros teníamos como servicio de televisión por cable. Rubén, nos vamos a ir nuevamente a una pausa, vamos a seguir hablando de esto porque realmente la encuesta es muy interesante, así es que te pido que te quedes ahí, ¿sí? Dale. Nosotros seguimos aquí en Chat Político hablando de la imagen de los servicios y de las políticas públicas. Hay mucho para contar todavía. Enseguida seguimos con Rubén Savi aquí en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Estamos en Chat Político aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden que van a poder volver a ver esta entrevista en www.unidiversidad.com.ar y también tengan bien presente que estamos en las redes. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. Seguimos hablando con Rubén Savi, que es analista político de servicios y políticas públicas. La imagen de esos servicios y políticas públicas. Rubén, nos habías dicho que también tuvieron la posibilidad de evaluar cómo son los servicios, a partir obviamente de la opinión de los mendocinos y de las mendocinas, los servicios de los municipios. Contanos un poquito cómo fue ese trabajo y cuál fue la respuesta de la gente. Bueno, básicamente entre las preguntas de los servicios públicos también intentamos evaluar los servicios municipales, entendiendo que de la encuesta anterior que habíamos medido a ciertos intendentes que se postulan para algún cargo de gobernador o algún otro tipo de cargo, también la gente valora muchas veces a la hora de votarlos o no los servicios municipales y muchos de ellos son intendentes. Sí. Entonces, bueno, en la escala del bueno, muy bueno, malo y muy malo, le hicimos medir a la gente a ver qué es lo que percibía en cada uno de los departamentos, teniendo una media, la verdad que muy alta, lo que es la Mendoza, la vara en el Gran Mendoza es muy alta. Tenemos una media entre el bueno y el muy bueno de un 70%, lo cual indica que el mendocino en sí valora mucho los servicios de sus intendentes, siendo obviamente en algunos lugares más altos y más bajos, como claro, podemos ver en la encuesta,
pero en definitiva la valoración es muy positiva. ¿Cuál es, a partir de esto, ahí estamos viendo, mira, estamos pasando la placa, valoración de los servicios municipales por departamento a nivel general. Guaymallén tiene una valoración, la más, digamos, la más amplia es la del bueno, que es lo que decías vos, después le siguen muy bueno, y son muy pocos los que piensan en el que no están conformes, digo, también eso es importante. En el caso de Las Heras, también el bueno tiene un nivel muy alto y se emparejan con el muy bueno y el malo. Ahí digamos que hay una coincidencia, ¿no? Con el malo y el muy malo. Con el malo y el muy malo. Bueno, y después tenemos Maipú, con un porcentaje bastante amplio en bueno, después viene el malo, muy malo, y después el muy bueno, que en este caso se quedaría en el cuarto lugar, ¿no? Exactamente. Y Godoy Cruz, que tiene una valoración positiva muy buena, el porcentaje es bastante amplio, después sigue bueno y malo también en un mínimo porcentaje de los encuestados que piensan, que tienen esa opinión, al menos ahí en el departamento de Godoy Cruz. Repasamos ahora Luján. Bueno tiene más del 42%, por lo que estoy viendo de valoración buena. Muy bueno, más del 32%, malo, bueno, obviamente le sigue, y después el muy malo también. Digamos que en general es muy positiva, como lo que decías vos, pero hay departamentos que se notan mucho más. Bueno, ahí vemos por último la ciudad de Mendoza, que también tiene una valoración de más del 47%, muy buena, ¿no? En cuanto a la calidad de los servicios municipales. Si tenemos que hablar de eficiencias de municipios, ¿cuál es, de acuerdo a esta encuesta que hicieron ustedes y a tu valoración, cuál es entendés vos que es el más eficiente? Mira, nosotros usamos esta medida del bueno, muy bueno, malo y muy malo, sumamos el bueno y el muy bueno y el malo y el muy malo, entonces valoramos el positivo y el negativo. A ver. Entonces, la media ha sido el 70%, quienes están por encima de la media es Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo, son los departamentos que se llevarían el aprobado con más del 70%. Godoy Cruz, la verdad que el vecino valora muy bien los servicios, está arriba del 94%, si sumamos el bueno y el muy bueno. Es muy, muy positiva la valoración del vecino de Godoy Cruz. Le sigue Guaymallén, que la sumatoria es el 83%, entre el bueno y el muy bueno. Y en tercer lugar está Luján de Cuyo. Por debajo de esa media, quien está más alto es el departamento de la ciudad de Mendoza, con el 60%. Le sigue Maipú, con el 55%. Y por último, dentro de los departamentos, de los 6 departamentos del Gran Mendoza, queda Las Heras con una imagen positiva del 51% y negativa del 47.7%. Bueno, está muy empatado entre lo positivo y lo negativo. Las Heras. Bueno, hay como opiniones encontradas en ese caso, en ese departamento. Bueno, importante tener en cuenta porque de alguna manera, bueno, vos lo decías, muchos de estos intendentes son los que se empiezan a perfilar como posibles candidatos a la gobernación el año que viene y la gestión es la mejor propaganda, como se dice siempre, ¿no? Exactamente, es lo que valora la persona a la hora de votar, entre otros aspectos. Bueno, nos metemos ahora con la situación del país. Digo, también hay que tener en cuenta que estamos cerrando este año, este 2022, en donde si tenemos que decir lo que sucede en el ánimo de la gente, y hay como, salvo por el tema del Mundial, cuando hablas de política, me imagino que ustedes son los que hacen estos trabajos, se deben encontrar con una situación particular. No hay mucho ánimo, ¿no? Un ánimo, digamos, teniendo en cuenta que estamos terminando el año. La situación del país, ¿cómo la ve la gente? Mira, en principio, yendo al tema que vos decís, hay mucha apatía desde la hora de hablar de política hasta de responder una encuesta. Tenemos mucha más aceptación, obviamente, con la gente mayor de 60 años, que es más fácil de que responda una encuesta, y eso lo hace más o menos difícil a la hora de encuestar, pero la gente, cuando le preguntamos cómo describe que este país, si tiene arreglo o no tiene arreglo, el 50% dice positivamente que tiene esperanza que el país va a mejorar, y el 44% dice que ya no tiene arreglo. Ese 5% de no sabe y no contesta es porque directamente no quiere opinar de lo que es el país, con un enojo grande. Pero cuando empezamos a separar por grupo etario, ahí es donde nos llevamos la sorpresa, porque el grupo que es de 39 a 73 años dice que el país tiene esperanza que el país va a cambiar, va a mejorar, digamos.
y el país va a mejorar. Y el grupo de los 16 a 38 años opina que este país ya no tiene arreglo. Podemos decir que este grupo de 39 a 73 años es el grupo de personas que es el que ha nacido después del año 1983, 84, Claro. post-democracia. Y que se carga varias crisis en su historia personal y que ha logrado sobrevivir, entonces tiene ese espíritu digamos, optimista, ¿no? Exactamente. Y también el grupo de 16 a 38 años también es ese grupo de gente que ha visto un país que ha cambiado tantas veces de presidente, un país que vive de crisis en crisis, de turbulencia en turbulencia, y que también ha visto a sus padres sufrir pobreza y ha visto a sus padres no poder llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Qué increíble, ¿no? Que en un mismo hogar haya opiniones tan distintas, ¿no? A partir de una misma realidad que es la que vivimos los argentinos. Y me imagino, ese grupo de hasta 38 años son los que si le ofreces irse del país te van a decir que sí, digo, en un amplio margen, ¿no? Esa fue la segunda, la próxima placa que habla que si ha pensado emigrar hacia otro país a vivir o trabajar. Tenemos que el 51 dice que sí, el 49 dice que no, pero cuando lo separamos por grupo etario, el grupo este de 16 a 38 años sí tiene pensado irse del país en un 71%. Es muy alto este índice, que coincide con esto que el país no tiene arreglo, ¿no? Es una imagen de desesperanza, y que la verdad que para los argentinos, algo que no se había vivido nunca, pensar en algún modelo así que los jóvenes quieran emigrar del país no es nada bueno, y por demás está que son el futuro y la fuerza que pone la impronta al país. Eso es lo más preocupante. Pues es que, digo, uno que tiene unos varios años, ¿no? Y que entraría en esa otra franja, en el del más de 39 años, también ha vivido las crisis, y yo veo, y desde la óptica personal lo digo, veo este fenómeno que se daba en ciertas épocas de Argentina, donde se iba tal vez el que era considerado en ese momento el jefe de familia, tenían ya hijos grandes o medianamente grandes, digo, grandes en el sentido más de 5 años, decidían viajar al exterior, buscar tal vez una oportunidad y después se llevaban a la familia. Pero hoy son los chicos jóvenes que no tienen ningún tipo no tienen descendencia, no están en pareja, que deciden viajar solos a buscarse un destino afuera. Se da ese fenómeno, el mismo objetivo, pero con realidades distintas. Muchos de los encuestados de los jóvenes nos decían justamente esto que decís vos, Claudia. En definitiva, no tengo nada que me ate, viajo al exterior. Obviamente son trabajos que no son en blanco, son precarios, pero dicen gano mucho más que mi mamá o que mi papá en Argentina. Ganan en dólares, saben que hay cuestiones básicas que las tienen, y quizás ganan en 1 o 2 semanas más de lo que gana esta franja de 39 a 73 en un mes, y pueden adquirir otro tipo de vida o de calidad de vida, hablando desde lo económico. Rubén, ahora te pido tu opinión como analista político. Hacernos un balance de este año, cómo ha sido la gestión, y en este caso yo te voy a preguntar a nivel nacional, de Alberto Fernández para un 2022 que está cerrando y que además significa la previa de un año que va a ser electoral, donde algunos se bajan, otros dicen que no son candidatos pero lo terminan siendo. ¿Cuál es tu percepción y el análisis del año que se va? Mira, el tema principal es, tengo que hablar como analista también de datos políticos. La imagen del presidente es muy baja, empezó con una imagen muy positiva. Año 2022 lo atravesan temas judiciales, temas que quedaron del pasado de la pandemia, sí, temas económicos. Él se ha afincado mucho en lo económico post pandemia, sí, teniendo en cuenta que la gente compara, obviamente, lo que es el Cono Sur, que Chile en un año, digamos, post pandemia ha tenido una inflación del 14%, Uruguay del 7%, Paraguay también del 7%, Brasil ha sido uno de los poquitos más altos, entre el 8% con Perú, y Argentina estamos llegando al 100% de inflación. Obviamente eso atravesado con problemas dentro de lo que es el frente político, que es el frente de todos, con temas judiciales, que es de la actual vicepresidente de la Nación,
creo que se ve la imagen obviamente decaída de esta imagen presidencial, y obviamente estas peleas internas que tienen entre el primer mandatario y la vicepresidenta, y a su vez lo que percibe la gente de que la situación económica y de demás temas trascendentales no se ven arreglados o solucionados, obviamente creo que no está en el mejor de los escenarios este mandatario. Sin duda es un año bastante particular. Y pensando un poco, ¿cuál ha sido, a tu entender, el rol de la oposición, sobre todo en estos últimos meses? Digo, porque volvemos a lo mismo. Hay diferencias internas en el seno del gobierno, pero también las hay desde la oposición. Y eso a veces a nosotros, como que lo vemos desde afuera, que no estamos tal vez involucrados políticamente en ninguno de estos frentes o en la política en general, vemos que ellos están tratando de solucionar esos conflictos que son puramente políticos, pero están ajenos a lo que le pasa en el día a día a los argentinos y argentinas. Sí, yo creo que la mejor imagen que podemos tener es la pelea que tuvieron en el Parlamento argentino un grupo de legisladores peleándose por temas menores que no tenían nada que ver con la diaria del argentino. En definitiva, los frentes, cada uno obviamente está adaptándose para ver quién lo va a elegir, qué electorado va a llegar. Tanto un frente como otro, digamos, quien gobierna como el principal opositor, están en esa discusión diaria. Analizamos obviamente en la encuesta de hace unos 15 días esta imagen y qué es lo que percibe la gente, y en este contexto quien va ganando es Milei, quien es el outsider de este sistema, quien plantea otro esquema, y en definitiva no es una fuerza que hoy creo que pueda llegar a gobernar, pero creo que viene en crecimiento continuo, y dado a que las demandas que están planteando el argentino no son solucionadas, sino que se preocupan más por cuidar su imagen o quién va a gobernar, quién no, y esas peleas obviamente no construyen. Tal cual. Bueno, Rubén, te agradecemos estos minutos con nosotros. Gracias nuevamente por estar. Ya te hemos tenido por acá por Chat Político. Ha sido un placer nuevamente poder convocarte y contar con tu presencia. Te deseamos un muy buen 2023 y seguramente nos volveremos a reencontrar. Un muy buen 2023, un muy buen año para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Rubén Savi, analista político, hablando con nosotros. Primero analizando el tema de la imagen de los servicios y de las políticas públicas, pero bueno, lo aprovechamos y tenía que obviamente darnos una visión de cómo ha sido este 2022 a nivel político aquí en la República Argentina. Nosotros nos despedimos, les deseamos a ustedes que tengan muy buenas noches y será hasta el próximo encuentro de Chat Político. Muchas gracias.